Nos toca ahora meditar sobre el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. En el video anterior habíamos visto los primeros párrafos de Hechos 11, donde Pedro da el informe a Jerusalén y habla de cómo el Espíritu Santo se movió para predicarle a Cornelio y a su familia y a sus seres queridos. Pero el Espíritu se sigue moviendo y dice la palabra de Dios en el versículo 19 del capítulo 11, que ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Parece ser que había una ley no escrita desde la iglesia de Jerusalén de que los que se iban no le predicaran a los gentiles, solamente a los judíos. Pero unos distraídos que no entendieron bien la consigna, dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿No? Unos que no entendieron lo que los apóstoles o la iglesia de Jerusalén les habían indicado, y sí se acordaron de Mateo 28, la gran comisión, y le hablaron a los griegos del Evangelio del Señor. Dice la palabra de Dios que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, Antioquía es una iglesia hermosa para estudiar, ¿no? Es una iglesia modelo para nosotros hoy, es un ejemplo de lo que debe ser la iglesia en estos tiempos, una iglesia santa y una iglesia también misionera. Dice la palabra de Dios que llegó a ser una iglesia muy fuerte y que se congregaban ahí Pablo y Bernabé, y de ahí salieron para sus primeros viajes misioneros. Ahora, fue una iglesia que fue fundada por cristianos perseguidos, que entendieron que la palabra debía ser predicada y enseguida comenzaron a mandar misioneros. El versículo 20 nos dice que eran desconocidos. No tenemos el nombre de los que fundaron Antioquía, pero Dios los conoce. Estos preciosos varones de Chipre y de Cirene que dijeron, vamos a hablarle a los griegos. Cuando la iglesia de Jerusalén se entera de esto, envían un vedor, ¿no? Alguien que mire qué era lo que estaba pasando. Y no pudieron enviar a alguien más bueno. Enviaron a Bernabé. Dice que cuando Bernabé llega a la iglesia de Antioquía, dice que ve la gracia de Dios. Y uno a veces se pregunta, ¿no? ¿Qué vio Bernabé? Pues la gracia no se puede ver. No puede ver la gracia sentada en el primer banco o la gracia dirigiendo la reunión. ¿Qué fue lo que vio Bernabé? Vio a los hermanos, vio la gracia de Dios en los hermanos, vio que los que estaban ahí se habían convertido al Señor, que el Espíritu Santo los había llenado, vio la iglesia llena del poder y de la gracia de Dios. Dice que ese día Bernabé predicó y exhortó a todos a los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y acá un poco habla de quién era Bernabé. Versículo 24 dice que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice que ese día una gran multitud se entregó al Señor. Luego sucede algo interesante. Bernabé ve lo que está sucediendo y se acordó de alguien a quien estimaba mucho, que era Saulo de Tarso. Él había ido a Tarso a pasar un tiempo bastante largo, dice la palabra, en Tarso, y él lo va a buscar Bernabé. Bernabé dice, voy a ir a buscar a Pablo. Pablo tiene que ver esto. Y dice que lo va a buscar y hallándole le trajo a Antioquía. Yo creo que debe haber ido Bernabé, le debe haber tocado la puerta, lo debe haber arrastrado y le dice, mirá Pablo, mirá lo que está sucediendo en Antioquía, el Evangelio está siendo predicado a los gentiles y el Espíritu Santo se está moviendo con poder. Dice que lo trajo a Antioquía y dice que
se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, ¿por qué le dijeron cristianos? Esto no fue una cuestión de que ellos se llamaron cristianos. Dice que el pueblo los llamó cristianos porque se parecían a Cristo, porque vivían de tal manera que la gente decía, estos se parecen a Cristo. No dice nada la Biblia cómo fue el encuentro entre Pablo y Bernabé, pero se querían, aunque después tuvieron algunas diferencias. Recuerden, hermanos, ahí en Hechos 9:27, que fue Bernabé el que le dio a entender a los apóstoles la conversión sincera del apóstol Pablo. Pablo llegan a Antioquía y dice la palabra que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Se convirtieron en miembros de la iglesia de Antioquía, en líderes de la iglesia de Antioquía. Le enseñaban a las personas. Y hermano, y acá hay algo que tenemos que profundizar. Leamos de nuevo este versículo. Dice, se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente. ¿Qué quiere decir esto? No solo les predicaron, los discipularon. Y porque los discipularon, vivían de tal manera que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se dieron cuenta? El discipular, el enseñar la palabra, el ser modelo como eran Pablo y Bernabé para otros cristianos, el estar cerca y en comunión con el Señor y con su palabra, hizo que las personas los vieran diferentes y los vieran parecidos al Señor. Saulo, Pablo, exponiendo la palabra, enseñando la palabra. ¿No le hubiera gustado ir a un discipulado de Pablo o de Bernabé? Hablando de Cristo, hablando de cómo debe vivir un cristiano, cómo debe ser un cristiano. Hermanos, eran un equipo maravilloso, Pablo y Bernabé. Seguramente hubiera sido un privilegio escucharlos. Y ellos predicaban y enseñaban la palabra. Predicaban para ser creyentes y enseñaban para ser discípulos, para ser cristianos comprometidos con la palabra de Dios. Y hermanos, hoy es tiempo de enseñar la palabra con denuedo. Los cristianos hoy están con muy poca profundidad y es necesario que los que servimos a Dios, los que nos preparamos, enseñemos la palabra y les enseñemos a vivir vidas cristianas. Pablo y Bernabé predicaban y enseñaban la palabra. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos no dijeron que eran cristianos. El mundo reconoció que eran cristianos. ¿Por qué fueron llamados cristianos? Porque eran parecidos a Cristo. La gente notó algo diferentes en sus vidas. Hermanos, necesitamos esto para nuestras vidas, para nuestras familias y para la iglesia. Eran hombres y mujeres que eran redimidos. Redimidos. Y esto me hace acordar un poco a una historia que me pasó con un grupo que se llama Redimidos. Los más jóvenes lo deben conocer. Hace un tiempo atrás, Marcos, mi hijo menor, él tenía el CD de Redimidos todo el tiempo en el auto. Entonces yo, cada vez que agarraba el auto, escuchaba chipún, chipún, ¿no? El hip hop, creo que se llama, y decía, qué horrible que es esta música, no me gusta, yo soy de otra época. Y siempre estaba ahí. No, yo le decía, Marquito, ¿por qué no
cambiamos un poco la música. Y él me decía, no, papá, porque Redimido es buenísimo, escuchalo. Y yo hacía un esfuerzo, pero no me gustaba el estilo de la música. Un día, hermanos, me acuerdo que fuimos con Silvia a visitar una iglesia, una hermosa iglesia que se había formado en una casa y ya en esa época tenía como 40, 50 hermanos, ¿no? Una iglesia tipo Antioquía. Y me acuerdo que estábamos yendo con Silvia para esa iglesia que era por Ciudad Evita y estaba el CD. Marcos me había dejado el CD en el auto y mientras hablaba y conversaba con Silvia, corría el CD y las canciones. Y saben, hermanos, en un momento dado, yo escucho una frase. La frase dice, la gente quiere acercarse a Cristo, pero a veces la iglesia se lo impide, porque la iglesia no es como Cristo. Y luego termina diciendo, entonces, que la iglesia sea como Cristo. Cuando escuché eso, me quedé. Dije, qué tremendo lo que están diciendo estos muchachos. Qué loco lo que dicen. Que la iglesia sea como Cristo. Y así fue la iglesia de Antioquía, ¿no? Una iglesia como Cristo. Por eso el mundo los llamaban cristianos. Y hermanos, nosotros debemos ser como Cristo. Nuestras iglesias deben ser como Cristo. Nuestra vida debe ser como Cristo. Parecidos a Cristo. Que la gente vea a Cristo en nuestra vida. Y otro de los rasgos característicos que tenía esta iglesia lo vemos en el versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Una característica de esta iglesia, había amor que se transmitía en acción por los demás. En este caso, por la iglesia de Jerusalén. No era evangelio de prosperidad, que se centra en uno mismo, en querer lograr cosas. Eran hermanos humildes que tenían en cuenta la necesidad de sus hermanos. Dice la palabra de Dios que unos profetas de verdad, bajaron y contaron lo que iba a pasar. La iglesia vio la necesidad que había en Jerusalén. Y dice que formaron una comisión, hicieron 20 reuniones y armaron una comisión para ayudar a la iglesia de Jerusalén. No, sencillito, hermanos. Miren lo que hicieron. Dice que entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron. O sea, tomaron la decisión e inmediatamente después lo hicieron. Amor en acción. Pensar en los demás. Pensar en la iglesia. El escritor William Barclay tiene una anécdota muy triste que cuenta de que en una iglesia, hace mucho tiempo en Londres, hubo como un mitin teológico. Se juntaron los grandes teólogos en un invierno muy crudo, con la temperatura bajo cero, con la nieve cayendo. Dice que empezaron a hablar sobre cuestiones teológicas muy profundas y
importantes. Y hablaban de versículos de la Biblia sobre los cuales había duda, y uno interpretaba una cosa, otro interpretaba la otra. Hablaban sobre la segunda venida de Cristo, la fecha de la creación, y hasta cuántos ángeles podían caber en la cabeza de un alfiler. No, eso es lo que dice el escritor Barclay. Esa misma noche, mientras estos hermanos hablaban de teología, en la casa de al lado, un niño murió de hambre y de frío. A la mañana siguiente, la mujer salió con el cortejo fúnebre, mientras los teólogos volvían a juntarse para hablar de teología. ¿No vieron? ¿No vieron lo que pasaba en la casa de al lado? La iglesia de Antioquía, hermanos, era una iglesia que ayudaba. La historia de la evangelización de Antioquía nos enseña que el evangelio es un evangelio que da, es un evangelio misionero, es un evangelio que predica y que se vive la vida cristiana, de tal manera que las personas que no conocen a Cristo lo reconocen. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, las personas creen. No hay acepción de personas. El Espíritu Santo se mueve con poder. Hay amor, hay ayuda y hay misericordia por los que sufren. Esta iglesia, hermanos, de Antioquía me hizo acordar a David. Y a una frase que aparece en dos capítulos siguientes, en Hechos, en el capítulo 13, que nos habla cuando el apóstol Pablo está predicando la palabra. Él dice algo de David. Capítulo 13, versículo 22. Dice: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pablo hablando de David. Cuando uno mira esta iglesia, si yo le tendría que poner un título a la iglesia de Antioquía, sería la iglesia conforme al corazón de Dios. Antioquía es un modelo de iglesia que debemos mirar. ¿Eran sanos en la doctrina? Por supuesto. Y eran profundos. Los maestros eran Pablo y Bernabé. Pero la doctrina se hacía tierra, se hacía barro. La doctrina se metía en las casas de los enfermos, en la casa de los pobres, en las iglesias que necesitaban ayuda. La doctrina amaba, abrazaba, ayudaba, lloraba con el que llora, se alegraba con el que estaba alegre. Me encanta la frase que dice de David Pablo: conforme al corazón de Dios, y hará todo lo que yo quiero. Era una iglesia también que se dejaba guiar por el Señor. No daban vueltas. Había ayuda, se reunieron y enseguida la palabra dice: lo cual, en efecto, hicieron. Como cristianos, hermanos, nos tenemos que preguntar: Señor, ¿qué querés que hagamos? ¿Qué querés que hagamos para nuestra vida? ¿Qué querés que hagamos como congregación? La respuesta está en la Biblia. Se las leo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 28 al 30. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Antioquía sería una iglesia reconocida. Ignacio de Antioquía saldría de ahí.
y por 500 años sería cabecera de la iglesia y cabecera del cristianismo. Jerusalén iría perdiendo el lugar de cabecera. Quizás tendría que ver por no haber entendido mucho Mateo 28, no lo sabemos, fueron hombres santos. En el capítulo 15 veremos el concilio de Jerusalén, pero esta iglesia empezó a enviar misioneros a predicar la palabra. Y hermanos, el Evangelio es acción. El Evangelio es acción. Si decimos que somos cristianos y no amamos a nuestro hermano, si decimos que somos cristianos y no estamos en el dolor de otro, si decimos que somos cristianos y no ponemos la mano en el bolsillo para darle de comer al que está necesitado, si decimos que somos cristianos y no tenemos comunión entre nosotros y no hay ágapes de amor en nuestras vidas con los hermanos, lo único que va a sonar como cristiano es lo que decimos nosotros. Pero si vivimos como el Señor quiere que vivamos, si amamos a nuestros hermanos, si amamos a las personas, si perdonamos a los que nos ofenden, si nos ocupamos del pobre y del necesitado, si somos parecidos al Señor, entonces será el mundo el que nos llame cristianos, como pasó en Antioquía. Nos vemos en el capítulo 12.